que nada, me conmueve mucho y me emociona saber que una vez que somos hijos de Dios, nosotros no tenemos esa gran dificultad que tiene el mundo en hablar de Jesús y conocer a Jesús. Para quienes no conocen la naturaleza de Jesús, encontrarse con Él, escuchar de Él, es molesto, es incómodo, definitivamente es muy incómodo. porque Pues por varias cosas. Primero, porque les enfrenta, porque hay una autoridad, porque es Dios. Segundo, porque les enfrenta a su pecado, y eso a nadie nos gusta. Y después, porque tienen que abandonar su vida. Y nosotros, gracias a Dios que no se nos pidió por nuestra voluntad si queríamos dar el paso o no. El Señor, en su gran misericordia, ha roto esa humanidad, ha entrado en nosotros, nos ha lavado con su sangre y nos ha abierto los ojos y nos ha dicho de un día para otro: tú eres mío y yo soy tu Dios y yo te he comprado y te vas a someter a mí, porque tengo el regalo de la vida eterna para ti. Y tenemos esa gran virtud, esa gran ventaja y esa gran emoción en nuestros corazones. Básicamente, ese es el Evangelio, ese es el centro de la Biblia. Pero quiero hablar un poquito de la naturaleza de Jesús, por si hay algún inconverso y por si a alguno de nosotros nos falta un poquito como recordar. Sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Voy a hablar un poquito del origen de todo esto, pero eso debe quedarnos claro. Tal vez podemos salir aquí con alguna información nueva, no lo sé, pero si estamos refrescando, es justo que lo recordemos siempre. Jesús vino a nacer totalmente hombre, no le faltó nada para ser totalmente humano. Por eso vino en el vientre de María. Pero vino originado por esa semilla que no puso ningún nombre, puso el Espíritu Santo, para que fuera totalmente divino. El simple hecho de haber nacido de esa manera debería impactar al mundo, debería conmover a todo mundo y convencerle que es Dios. Ese es un hecho que no se ha vuelto a ver y ni se verá. Es autoridad de Dios, es voluntad de Dios, es una obra de Dios. Sin embargo, en la necedad del hombre no se le reconoció como tal. El día de hoy aún comentamos con algunos incrédulos y dicen: sí creo que Jesús nació de una virgen, pero no creo que es Dios. A nosotros se nos ha quitado el velo y podemos entender que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. En el tiempo en que estuvo viviendo aquí en la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Pero quiero hablar no solamente de esa naturaleza, sino del carácter de su persona, del carácter de Él como enviado de Dios y como hombre, con esa gran dificultad de enfrentarse a una humanidad, de vivir una humanidad y tener que enfrentar una misión que le fue dada. Vamos a recordar, y les voy a pedir que hagamos un poquito memoria, porque es bien importante que comprendamos lo que estamos celebrando el día de hoy, si lo vemos en retrospectiva. El día de la creación, el Señor estaba muy emocionado, muy feliz. Dios sabía que había creado la perfección, que el paraíso era perfecto, que el hombre, los animales y todo lo que estaba en ese mundo era perfecto y no había error y había vida eterna para Adán y Eva. El día en que pecaron, el Señor, recuerda que sorprende a Adán y Eva escondiéndose porque tenían vergüenza, y Él ya sabía que habían pecado, pero esperaba que le confesaran el pecado. Le confiesan el pecado, les dice Eva: es que la serpiente me engañó. Dice Adán: pues es que la mujer que me diste, mira cómo me salió. No nomás Adán ha dicho eso, pero Adán dijo eso. Fue el que instituyó la frase en el matrimonio: mira qué mujer me diste. Bien, lo que Dios hizo inmediatamente fue castigarlos,
Pero en su gran amor y en su gran misericordia, como su obra había sido perfecta, Él quiso cuidar a su creación y les perdonó. Y les salvó la vida, les perdonó la vida matando a un animal. Con esa sangre Él cubrió el pecado y con esas pieles les cubrió sus cuerpos. Y fue el primer momento en que Dios, por medio de la sangre de un animal, perdona la muerte en sus hijos. Es la primera expiación. A eso se le llama la primera expiación en todo el universo. El Señor pone una amenaza con Satanás y le da la primera profecía en la que dice: te voy a aplastar la cabeza en el final de los tiempos. Voy a ganar yo, dice Dios. No vas a venir a echar a perder a mi creación. Yo la voy a llevar en una educación, en un sacrificio. Le voy a dar un redentor eterno y entonces va a ganar Dios. Enseguida, Dios empieza a educar al pueblo de Israel y le está pidiendo poco a poco que comprenda que necesita hacer sacrificios para no morir, que necesita haber un cordero puro, un cordero sin defecto para que muera en lugar de que mueran ellos. Y les dice a los jefes de las tribus y a los jefes de familia y a todos los patriarcas, les dice: ustedes tienen que empezar a organizarse para que los sacerdotes hagan una expiación por su pueblo y que no muera su pueblo, de la misma manera que lo había hecho con Adán y Eva. Bien, ahora es importante saber esto. En un tiempo Dios estaba enviando plagas y estaba enviando muerte, y recuerdan lo que dijo a su pueblo. Le dijo: para que no llegue la muerte a sus casas, pongan en los dinteles de sus puertas, pongan la sangre del cordero, porque ese cordero va a hacer, esa sangre de cordero va a hacer que ustedes estén limpios, ustedes no mueran. Va a morir ese cordero en lugar de ustedes. Maten ese animal para pintar con esa sangre en sus puertas y no va a entrar la muerte. Y como no entró la muerte a las casas de los hijos de Dios, a esa ceremonia, a ese acto, se le llamó el Pasat o la Pascua. La Pascua, porque pasaba por ahí la muerte y no entraba, pasa solamente. Y de ahí viene esta palabra, la Pascua. El pueblo de Israel lo siguió celebrando por siglos. Y curiosamente, no es ninguna casualidad, el Señor Jesús viene a cumplir la Pascua perfecta en el tiempo de las Pascuas. Cuando se celebraban las Pascuas, en el mismo momento viene el Señor Jesús a entregarse como el Cordero Pascual, porque es el que nos hace pasar por la muerte y no moriremos. Bien, voy a hablar entonces de cuál fue el carácter de Jesús en esta misión. Jesús, al ser divino, totalmente hombre, tenía que cumplir una condición: no pecar. No conoció el pecado el Señor Jesús. Quiero leer para ustedes solamente un par de citas, y eso es importante. Si no, no tendría validez. Si no, el Cordero no sería perfecto. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no conoció el pecado. En 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. No pecó. En 1 de Pedro 2:22 dice: Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Esas solo son algunas de las referencias que tenemos en la Biblia. Los incrédulos siempre van a estar cuestionando. He escuchado barbaridades en donde dicen: pero ¿a poco de niño no pecó? ¿Pero a poco de jovencito no pecó? Hermanos, reposemos en la gran verdad que es la Biblia, porque la Biblia dice que no pecó. La Biblia ha tenido tantas profecías que se han cumplido, y en todo se ha encontrado verdad, y en todo ha sido certero y no ha fallado la Biblia nunca. Si la Biblia dice que Jesús no pecó, Jesús no pecó. Pero obviamente la corriente humana y el entendimiento humano, como todos somos pecadores, no comprendemos que haya alguien que no pecó. Bueno, tenemos que comprender: nuestro Cordero perfecto se mantuvo perfecto.
Y así fue a la cruz. Si no, no hubiera tenido sentido esto. Tenemos que considerar eso. Entonces vamos sumando cosas que tenemos que reflexionar hoy y decimos, fue totalmente hombre, totalmente Dios y no pecó. Es importantísimo. Voy a contarles algo. Cuando yo era niño, en estas fechas, había algo terrible, porque pasaba algo que era espantoso en el centro del país, en donde la mayoría del pueblo es tradicionalmente religioso y católico romano. Se llegaba el tiempo, en estos tiempos, las celebraciones de Semana Santa, pero ellos lo hacen personificando, y muchos de ustedes saben a lo que me refiero. Es el Vía Crucis, o el Camino de la Cruz, que significa esto, Vía Crucis, y se hace una representación, como si fuera una obra de teatro. Entonces, depende de la extensión, depende del pueblo, depende de los recursos que tengan, pero alguien se viste de Jesús, imitando lo que supone que, cómo se supone que fue el Señor Jesús. Se visten los principales personajes de la crucifixión y se hace una procesión, en algunos casos, en algunos otros simplemente en un estrado se presenta los momentos previos a la crucifixión y el momento de la crucifixión. Quiero decir, y espero que se me interprete correctamente, que en cierto sentido extraño eso. En cierto sentido extraño que se represente para que tomemos conciencia de lo que pasa. En cierto sentido es bueno que el pueblo sepa qué pasó con Jesús, quién era Jesús, y cómo era la tortura, y cómo fue llevado a la cruz. Creo que tenemos tan acostumbrado el tache y la negación a lo que eran las tradiciones, que hemos opacado todas. No estoy diciendo que la revivamos, estoy diciendo que era muy importante el impacto que tenía en los hombres, en el pueblo. Mi mamá decía, que no vea el niño eso. Y yo con una mano agarraba a mi papá y con otra agarraba el pantalón de mi papá y estaba temblando porque veía a un Jesús que estaban latigando. Y me decían, papá, tienes que verlo y saber que no es verdad, pero que así fue. ¡Wow! Así fue, sí, así fue. Y me decía, pero pon atención porque esa bata que él trae, esa vestimenta, fíjate cómo se pinta cada vez que le pegan, porque meten el chicote en una pintura y le están pegando y parece sangre, pero no le sale sangre en realidad. Fíjate cómo se está pintando, es una representación. Y yo lo veía terrible. Y yo creo que gracias a Dios eso tomó conciencia en mí del sufrimiento de Jesús. Así es que lo considero hasta ese punto importante. Claro, se le toma otro aspecto, se vive con una religiosidad. El personaje que porta la representación del Señor Jesús guarda una manda para tener una barba o para no cortarse el pelo o X cosa, y él cree que ganó méritos. No es así. Sin embargo, lo que quiero decir es que estábamos o está consciente el pueblo con estas representaciones del sufrimiento y del evento. Nosotros no lo hacemos así, nosotros simplemente recordamos, y es por eso que debemos reunirnos y estudiar en estos días y recordar en estos días cómo fue el momento de la pasión y por qué fue. Toda esta semblanza la hice porque yo de chiquito me hice la misma pregunta terrible que hizo el ladrón que estaba a un lado del Señor Jesús. Si es Dios, ¿por qué no se salvó? Así de inocente. Yo no la hice con la maldad que la hizo o no lo sé, yo creo que no, el ladrón que estaba crucificado con el Señor Jesús, pero sí lo hice porque no comprendí. Si era Dios, ¿por qué no se salvó? ¿Por qué permitió que le mataran? Y yo creo que conocemos la respuesta. Aquel que sea inconverso o que no ha escuchado la respuesta es porque a eso vino. Porque el Señor Jesús a eso vino. Esa fue su tarea. No esperemos de Jesús nunca una otra versión de su vida. No aceptemos herejías en donde Jesús tal vez se casa y tiene familias. Eso es totalmente